Hola hermanos, bienvenidos a Centro Cristiano Bethesda, Casa de Misericordia. Amén. Hermanos, feliz Navidad a todos. Un aplauso para nuestro Señor que ha nacido, que estamos celebrando su nacimiento, ¿verdad? Y en las redes sociales, bienvenidos también a celebrar esta Navidad juntos. Y así les invito a ponerse sobre sus pies para alabar a nuestro Dios. Todos a Belén marchemos de gozo, triunfantes y llenos de amor, al Rey de los cielos humilde veremos, venid y adoremos, venid y adoremos. Solo Él es digno. Cantemos. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos veniste a rescatar. A través de una virgen
pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos para toda la creación. Por su sangre, por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo del Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo del Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Ningún otro rey como nuestro rey. Amén. Sigamos alabando. Who else would rocks cry out to worship? Whose glory taught the stars to shine? Perhaps creation longs to have the words to sing, but this joy is mine. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. Who else would die for our redemption?
is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Amén. Que nuestro aleluya sea para el Señor. Hermanos, pueden tomar asiento. Amén, hermanos. Me da gusto verlos un domingo más aquí en la casa del Señor. Bienvenidos todos a Centro Cristiano Bethesda. Ahora es mi turno para darles un minutito para que se saluden todos. Así de voladita solo para que... Es un domingo especial. Estamos celebrando la Navidad aquí en Bethesda. So, un saludito, un minutito rapidito. Amén, amén, hermanos. Siempre quería haber sido eso. Siempre lo dice Rolando, siempre lo dicen los otros hermanos. Es mi turno para decirle que se saluden unos a otros. Amén, hermanos. Como digo, un gozo que todos estén aquí. Antes de compartir los anuncios, me gustaría compartir un versículo aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, comenzando del 16. Porque muchos se preguntan, ¿por qué vino Jesús? Hay miles de razones, ¿verdad? Pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice Él mismo una de las razones. Hablando de Jesús, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertados a los cautivos y vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, es lo que estamos celebrando en estas fechas, que se nos dio un rey, un hijo nos es nacido, nuestro Salvador llegó a morar entre nosotros. Hermanos, es lo que estamos celebrando hoy, y después del servicio todos están invitados a una cena navideña aquí afuera. Ya estoy seguro que vieron las mesas. Hermanos, no se vayan muy rápido después del servicio, están invitados a eso. Para los jóvenes vamos a tener nuestro Youth Christmas Party el sábado 28 a las 7:30 de la noche aquí en la iglesia. Si no están en la chat o necesitan más información, no duden en contactarme a mí o a cualquier joven, ellos tienen la información. Y hermanos, el próximo domingo celebramos la bondad de Dios que nos ha traído desde enero hasta aquí, medito, en diciembre. Vamos a celebrar un año reflejando en la bondad de Dios, en la grandeza de Dios, en el amor de Dios que nos ha traído aquí. Hermanos, y miro aquí que vamos a tener un bautismo el domingo. Amen, right? El próximo domingo. Y un joven va a hacer eso. Hermanos, bendición. Vinieron hoy, vengan el próximo domingo. Igualmente, invitamos al pastor. Una bendición que estemos reunidos, un día especial, un día glorioso, ¿verdad? Porque alrededor del mundo se festeja que Jesucristo en realidad nació. Aunque no es la fecha exacta, hermanos, se nos está yendo el año. Penúltimo domingo del año, por la gracia, la grandeza y la misericordia de Dios, estamos terminando el año. Y así como decía Juan Pablo, el último domingo del año lo vamos a cerrar con un bautismo de un joven que nació en su corazón dar este paso de obediencia, y pues nos gozamos.
porque Bethesda nació esta iglesia para ganar uno más para Cristo y especialmente enfocándose en muchos jóvenes, ¿verdad? Así los niños pueden ir a sus clases y nosotros vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 2, cuando lo tenga se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios. Evangelio capítulo 2, versículos 1 al 11. Me sigue con sus ojos, la palabra de Dios se expresa de esta manera. Mateo capítulo 2, versículos 1 al 11. Dice la palabra: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judea, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá a averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y la adore. 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. El 11 lo vamos a leer juntos, together, ¿ok? A la de 3 lo leemos juntos. 1, 2, 3. Al entrar en la casa, vinieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Padre, te agradecemos porque reconocemos como la iglesia de Cristo que somos, que no solamente nació en la ciudad de David un Salvador, que no solamente nació el siervo sufriente, sino que nació el Rey de Reyes. Gracias por tan grande regalo, porque en él está nuestra redención. Siendo Rey, se despojó totalmente de todo. Señor, ayúdanos a vivir con esa actitud, reconociendo que no solamente es el Salvador, sino el Rey. Gracias porque eres bueno. Y entregamos este servicio en tus manos. Espíritu Santo, haz tu obra como siempre. Te pido, nos llenes especialmente. Yo sé que moras en nosotros, pero nos llenes día a día y especialmente en este momento, para que tu palabra siga dando su fruto. Porque en ella, y solo en ella, hay bendición, porque es tu voz. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Se pueden sentar. A través de los años ministeriales que Dios me ha permitido vivir, pastorear, he llegado a ver la mano poderosa de Dios. He llegado a ver varios milagros. A la gente le encantan los milagros. Es que un milagro rompe con todas las leyes naturales. Lo que se dice que ya no se puede hacer, Dios lo puede hacer. Entonces Dios me ha permitido ver diferentes milagros al transcurso de mi ministerio y antes de mi ministerio. Y la gente queda sorprendida, y yo he quedado sorprendido. ¿Cómo olvidarme de aquella mujer que estaba en un lecho de muerte donde los doctores ya no le daban esperanza? Y a los pocos días, después de una oración, de ungirla con aceite, a los pocos días me la encuentro sorpresivamente ella trabajando en un restaurante. Y dije: oh, wow, resucitó. Pero es que es la mano de Dios todopoderosa. ¿Cómo no me va a sorprender un empresario que en un momento me habla por teléfono y me dice: pastor, estoy en esta situación financiera y me están amenazando con deportarme? Porque no tenía papeles. Sorprendido, pero él me explicó toda la historia, y cuando él me está platicando toda la historia como media hora, yo dije: ¿qué espera este empresario de mí? Y cuando él me dijo: yo solo quiero que ore para que me paguen, yo me quedé sorprendido por su fe. Dije: qué fe de este hombre, ¿verdad? Porque había evitado casi todos los recursos. Yo solamente le estoy hablando para que ore y me paguen y yo pueda pagar a mis trabajadores. Entonces yo procedí a hacer esa oración. Mi sorpresa fue que a los pocos días me cita, me habla y me voltea a ver y se me queda viendo con unos ojos. Se me dice: pastor. Le digo: ¿qué pasó? Me pagaron. Él estaba sorprendido, o sea, era una cantidad de dinero que en vez de ser deportado lo amenazaron. No les puedo contar toda la historia, pero el punto es que sus ojos radiaban sorpresa, que al Dios al cual tú amas y al cual yo amo y sirvo, hace que la gente se quede sorprendido.
Y no solamente nosotros, he escuchado que muchos cirujanos se quedan sorprendidos cuando tienen que ser intervenidos quirúrgicamente, dicen los cirujanos, no sé qué pasó, pero ya no necesita la operación. Es que es la mano poderosa de Dios. Dios me ha permitido ver todo eso, pero lo más triste que también Dios me ha permitido ver cómo es el corazón del ser humano, tan duro, tan duro, tan duro es nuestro corazón, que al poco momento le dan la espalda a Dios. Este empresario no lo volví a ver en mi vida, no sé qué fue de él. O sea, que Dios actúe de una manera sorprendente para que el día del juicio muchos de ellos no tengan excusa. No expresaron como aquel hombre, oh mi Señor, creo en ti, o sea, sino que solamente esperaban el milagro. Pero el punto el día de hoy, en este día que vamos a festejar que Jesucristo nació, el punto es que tal vez tú te preguntes, pastor, ¿y Dios me ha hecho un milagro a mí? Yo estoy seguro que sí. En mi vida yo he visto diferentes tipos de milagros. Yo estoy seguro que Dios te ha hecho más de un milagro, pero te voy a decir uno, y es el milagro más grande que ha hecho en tu vida, que mismo Dios Padre permitió que el Rey de Reyes, sentado en su trono de gloria, se encarnara para que te viniera a salvar. Imagínate qué milagro más quieres. Es lo que no logra entender la gente, que el milagro más grande que el Padre nos dio a través de Jesucristo ya fue hecho. Mandó al Rey de Reyes para que tengas vida eterna, para que no te consumas en un lugar llamado infierno. La salvación no vino solamente del Salvador, que nació David, en la ciudad de David. La salvación también vino a través del Rey de Reyes. Qué bendición tan grande. Esto nos lleva a nuestro primer punto de esta tarde ya. Nunca, escucha el primer punto, nunca endurezcas tu corazón ante el Rey de Reyes. Dios ya hizo el milagro más grande en tu vida. Y como decía el apóstol Pablo, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. A veces a través de las circunstancias nuestro corazón se puede endurecer y le damos la espalda a Dios. No le des la espalda nunca al Rey de Reyes. Dice el texto bíblico en su versículo número 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí cuando Jesús nos empieza a narrar Mateo, pero lo primero que yo vi en este texto bíblico, cuando el Espíritu Santo me guía, lo primero que yo veo es que Dios en su soberanía permisiva, que permite que unos magos vayan a adorar a Jesucristo, al Rey de Reyes. Lo que yo veo en este carácter, en la soberanía de Dios, que permite que los Reyes Magos vayan a adorar, yo veo el gran amor de Dios y su gran misericordia. ¿Por qué, pastor? Es que estos hombres representaban todo lo contrario al niño que estaba en el pesebre. El niño era la luz vino al mundo, y dice Juan, y vimos su gloria. Los magos representaban todo el extremo, pero ahí yo veo en la soberanía de Dios el grande amor que tenía hacia toda la humanidad, no solamente hacia el pueblo de Israel, porque a lo suyo vino y lo suyo no lo recibió, porque la salvación primeramente viene al judío y también al griego y a todo aquel que en él cree. Entonces ahí yo veo, cuando estos magos van llegando, veo el gran amor y la misericordia de Dios que tiene no solamente por la nación de Israel, sino por todo el mundo. El rey representaba la luz, y estos magos hasta cierto punto representaban las tinieblas, porque ellos practicaban la astrología, astronomismo, magia negra. En todo el Nuevo Testamento, la única vez que nosotros vemos la palabra mago en singular es en el libro de Hechos. Pero antes de eso vemos la palabra magos en el Antiguo Testamento. En Daniel capítulo 2, versículos 2 al 4. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y manda a traer a sus magos, a sus hechiceros, dice la palabra, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Fíjate lo interesante, magos, astrólogos, magia negra. Y el rey quería que pudieran discernir el sueño que había tenido. Dice, el rey, danos el sueño y tal vez te lo vamos a poder interpretar. Dice, no, I don't remember, I forgot. Hasta el inglés me salió, no lo recuerdo, lo olvidé. Y los magos, los astrólogos tenían una tarea muy difícil.
es que no tenían la sabiduría de Dios que tú o yo tenemos. Pero el punto es que estos magos se dedicaban a la astrología, a la magia negra, y son los mismos magos que vemos que van a visitar al Rey de Reyes que nació en Belén. Pero no solamente es eso, el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 6 al 10, nos deja saber lo que Pablo le dice al mago, enemigo de la verdad. Y dice, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, ayer hallaron a un cierto mago. La única vez que se escucha esta palabra mago en todo el Nuevo Testamento. Falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurador de la fe, el prónsul. Y dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, fíjate lo que le dice al mago, ¿eh? Por eso es que te digo que cuando Dios en su carácter permisivo, en su soberanía, permite que estos magos se acerquen a Jesucristo, vemos su amor de Dios por redención hacia todo el mundo. Oh, lleno de todo engaño, le dice al mago, y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. La palabra es dura, pero es la palabra de Dios. Pero Dios en su soberanía permite que estos magos, que tenían un oficio muy similar a los magos del Antiguo Testamento y a este mago, que se acerquen delante de Dios. Ahí vemos el gran amor, hermanos, que Dios ha tenido, no solamente por la nación de Israel. Porque, como digo, Romanos 1:16, el evangelio, la salvación era primeramente al judío y también al griego, y a todo aquel que en él cree. Qué amor de Dios, ¿no? O sea, su Hijo unigénito, el Rey de Reyes, en el pesebre. ¿Se robaron el bebé? En el pesebre, digo, ¿dónde está el Rey? En el pesebre, que era el Rey, hermanos, no solamente el Rey de Reyes, como estábamos cantando. Nadie como tú. Permite Dios que estos hombres se acercaran, que pudieran encontrar el camino a la redención. ¿Qué impide que nosotros le compartamos a alguien el evangelio para que venga al camino a la redención, a la salvación? Hermanos, el infierno es real. Si Jesucristo lo predicó, el infierno es real. El viernes teníamos una comida con mis hijas, mi esposa, y hablábamos del infierno. Digo, si Jesucristo expresó que ahí va a ser el llorar, el crujir de dientes, donde el gusano nunca muere, ¿quién soy yo o quién es aquel para que diga, no, pues el infierno no existe? Va a ser real. Por eso Dios, en su carácter permisivo, lleno de amor, permite que estos incrédulos, llenos de falsedad, se acerquen para que alcancen no la misericordia de Dios, la grande misericordia de Dios, y vinieran a Él. Punto número 2 de esta tarde ya. El acceso de los magos al Rey muestra el gran amor de Dios. El acceso de los magos al Rey muestra el gran amor de Dios. Que Dios, en su magnificencia, en su grandeza, permitió que se acercaran a Jesucristo, siendo santo ese bebé, nos demuestra su grande amor. Versículo número 2 dice la palabra, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí Mateo nos va a empezar a describir un evento excelso, hermanos, un evento único, y nos va a permitir ver el enfoque de Mateo. Es que en la ciudad de David no había nacido solamente un bebé, no solamente había nacido un bebé que se llama Jesús, Emmanuel, el Curios, el Señor, el Alfa y el Omega, el Cordero Inmolado, el León de Judá. Hermanos, había nacido el Rey. Es lo que la iglesia a veces no entiende. Y me voy a ir explicando por qué a veces la iglesia no entiende que nació también el Rey, no solamente el Salvador. Aquí Mateo va a su enfoque. Nos va a expresar quién es Jesucristo. Lo que los magos, yo diría en su ignorancia, porque no conocían totalmente las Escrituras, ellos llevan preguntando, ¿dónde está el Rey de los judíos? Si ellos lo sabían, ¿cómo no lo vamos a saber nosotros que tenemos toda la palabra profética más segura, como dice Primera de Pedro?
a la cual hacemos estar bien, estar bien atentos a ella, porque es como una lumbrera que alumbra totalmente, hermanos. Ellos sabían que Jesucristo era rey. Aquí el Espíritu Santo permite a Mateo que su pluma vaya guiando de la manera como Mateo miraba a Jesucristo. Porque bien sabemos que los 4 evangelios, los 3 primeros son sinópticos, o sea, parecidos, similares. El último, el de Juan, es un poquito diferente. Pero al final del día los 4 narran la vida, el nacimiento, el ministerio, la muerte, la resurrección, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero Marcos tenía un enfoque. Marcos tenía una cosmovisión como veía a Jesucristo. ¿Y cómo lo miraba Marcos? Como el siervo sufriente. Aquel siervo que venía a sufrir, valga la redundancia, por tu pecado y mi pecado. Esa era la cosmovisión, la manera como miraba Marcos a Jesucristo. Y Lucas, lo tenemos bien claro, un Salvador. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Juan, no se diga. Y el verbo, dice, el verbo era Dios. No busquen más razón de la existencia. El verbo ha sido la razón de toda la existencia. Él con la palabra creó todo, formó todo. Esa es la cosmovisión de Marcos, Lucas y Juan. Pero Mateo aquí nos deja saber claramente lo que nos viene diciendo desde el capítulo 1, versículo 1. Aquí nos deja ver Mateo que el rey había nacido. Mateo 1:1 nos deja saber Mateo claramente su enfoque, su punto de vista, su cosmovisión, como él miraba a Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Interesante, ¿no? ¿Qué estaba diciendo en este primer versículo Mateo? El rey nació. El que se va a sentar eternamente y su reino no tendrá fin es el hijo de David. Pero no solamente era el hijo de David, dice la palabra, hijo de Abraham. O sea, los magos no se equivocaron. O sea, cuando los magos llegan y preguntando, hey, tenemos una pregunta, I had a question, le dicen. Llegan al palacio del rey Herodes el Grande. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el rey de los judíos? Hemos visto una estrella que nos está guiando. No se equivocaron porque era hijo de David. Se iba a sentar sobre el trono de David su padre a reinar a los judíos, pero también era hijo de Abraham, hermanos. Ahí está el grande amor de Dios. ¿Qué le dice Dios a David en 2 de Samuel capítulo 7? Le da la promesa de que un varón, de acuerdo a su linaje, de acuerdo a su descendencia, siempre iba a ocupar su trono. Y el último que lo va a cumplir es Jesucristo. Y Dios le promete a David y será un reino eterno. Hermanos, ¿cómo se puede cumplir un reino eterno? Solamente Dios lo puede hacer. Jesucristo a través de David es su hijo, conforme a la carne, dice Pablo en la carta a los romanos. Ahí estaba el rey de los judíos, el cual preguntaban los magos, ¿dónde está el rey de los judíos? Pero conforme a la línea de Abraham, hijo de David, dice Mateo 1:1, hijo de Abraham, es el rey, hermanos, de todo el mundo. ¿Qué le dijo Dios a Abraham en el primer libro de los inicios, Génesis? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué parte no entiende la humanidad? Que solamente en Jesucristo, en el Rey, hay bendición. Y le andan prendiendo una veladora al niño de Atocha. Lo andan poniendo hasta de cabeza para que les den un novio, no sé a quién. ¿Quieres un novio? ¿Quieres una novia? Ay, sí, pastor, que esté so beautiful. Y so handsome también, de que sea un hombre. Solamente Dios te puede bendecir. Ven y deleítate en el Señor y Él te concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Solamente el Padre a través de Jesucristo. Él es el Rey, hermanos. En la ciudad de David nació el Rey. Y no solamente de los judíos. En ti, le dice Dios a Abraham, tendrás una descendencia tan grande como las estrellas, como la arena del mar, porque en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Que ahí entramos nosotros. ¿Quién, pastor? Los mexicanos, los salvadoreños, los nicaragüenses, todos.
Qué bendición. Y aquí el punto es cómo estos magos sabían que el rey de los judíos sabían y conocían que había nacido. Porque ellos venían del oriente, o sea, Babilonia o Persia, de un lugar muy lejano. Entonces, ¿cómo ellos sabían? Los expertos en doctrina, yo investigaba que hay 3 posibilidades. Número 1, usted y yo recordamos que el libro de Daniel se escribe a raíz que el pueblo de Dios, llamado Israel, Jerusalén, fue llevado cautivo, fue llevado esclavo por los babilónicos. Los llevan a una tierra lejana, pero ellos llevan la fe de Dios. Así debemos de ser nosotros. A donde nos lleve Dios, nuestra fe debe estar puesta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Nuestra fe no debe de cambiar por una posición geográfica o cuando nos lleven a otro lugar. Donde Dios te lleve, tu fe debe estar intacta si en verdad has nacido de nuevo. Como estos 4 jóvenes son llevados a Babilonia. Y usted conoce la historia. Como eran inteligentes, eran sabios, eran de lo mejor, porque tenían la presencia de Dios en su vida. Como lo eres, como lo tienes tú. Si tú dejas que el Espíritu Santo que mora en ti te llene, vas a tener la sabiduría de Dios. Pero si no lo permites, olvídate. El mundo y la carne nos jalan y nos da una revolcada. Como la última vez que fuimos al mar y le dieron a unos hermanos que ahí se cayeron, se querían bautizar solos, ¿no? Los bautizos son aquí, no son allá. Así es el mundo y la carne de agresiva. Que nos pinta algo bonito. Y cambiamos nuestra fe por eso y nos da una revolca. No, el mar se queda corto, hermanos. El mar es un ratito, un segundo y llegan los hermanos y nos ayudan. Y órale pues, los bautizos son allá, no son acá. Dice. Pero estos jóvenes no vendieron su fe, dice la palabra de Dios. Y le ofreció, el rey de Babilonia les ofreció todo, hasta los mejores manjares. Hermanos, dicen que ahí había langosta, había caviar, ribeye. ¿Eso dice pastor? No, no dice eso, pero pues, me imagino que había lo mejor. Pero estos jóvenes, dice la palabra de Dios, que decidieron no contaminarse. Llevaron su fe. Llevaron la fe que un día el Mesías, el Cristo, el Rey se iba a encarnar. La segunda opción piensan que fueron hombres del Medio Oriente, personas que leían, encargados, magos, encargados de leer todos los manuscritos religiosos de todo el mundo. Usted sabe que hay gente que le tira todo, le tira al ojo de venado, a la pierna de cochino, a la sábila con moños rojos, a los ajos, de todo le tiran, a las pulseras rojas, a las pulseras estas, o sea, que si no me bendice me bendice el Buda, o sea. Entonces, eso no es del día de hoy, o sea, ese sincretismo está desde años, siglos, milenios atrás. Entonces también se piensa que eran magos que se dedicaban a estudiar toda la religión y las escrituras. Y a leer esto, porque los que fueron llevados cautivos a Babilonia como Daniel, llevaron su fe, dejaron los manuscritos del Antiguo Testamento y dijeron, wow, van a ser un rey. Y supieron discernir los tiempos. Hermanos, vamos a terminar un año por fe, si es que no viene el Señor por nosotros. Pero ¿iremos a vivir todo el 2026? ¿O el Señor nos va a llevar? ¿Are you ready? ¿Estás listo? Yo espero la venida del Señor. Estos hombres supieron discernir los tiempos. Dicen, un rey nació. Otros expertos dicen que eran magos de todo el mundo y que representaban e iban que la salvación a través del rey que había nacido en el establo y estaba en el pesebre, la salvación venía a todo el mundo. Interesante, gente pagana, pero Dios permite que se le acerquen a adorarle. Versículo número 3, dice la palabra de Dios en el versículo número 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Fíjate bien lo que dice el texto bíblico. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Estoy seguro que en tu niñez, en mi niñez nos enseñaron, nuestros padres en primer lugar y a veces nuestros maestros nos enseñaron, no tomes lo que no es tuyo, te decían tus papás. Mamá, es que me lo encontré, pero era de alguien más. No, pues es que no, nunca tomes lo que no es tuyo. ¿Verdad? Y dentro de un mandamiento eso se llama robar, no robarás. Cuando tomamos algo que no es de nosotros estamos robando.
Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Mira qué cultura la de los japoneses. Desde chiquitos les enseñan, no, si no es tuyo no lo tomes. Y ellos cuando van a trabajar y tienen que tomar el metro, dejan sus bicicletas ahí y nadie toma las bicicletas. Lo mismo pasa en la Ciudad de México, igualito. Dirá el americano, almost the same. O sea, almost, o sea. Eso, hermanos, ni siquiera es ser espiritual, eso se llama educación, ¿verdad? Entonces, nuestros padres, estoy seguro que a muchos de nosotros nos enseñaron, no tomes lo que no es tuyo. Yo voy a ir un poco más lejos de lo que dijo el maestro de Nazaret. No ocupes un lugar que no te pertenece. Jamás quieras ocupar un lugar que no te pertenece. Si eres soldado raso, ahí quédate. Y con tu esfuerzo puedes subir a capitán, a sargento, a lo que te vaya a corresponder. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero si no te corresponde, no lo hagas. Incluso el Señor Jesucristo nos enseñó, nos exhortó desde el primer siglo y aún en el siglo XXI, en Lucas 14, versículos 7 al 10, que viendo Jesucristo que ocupaban todos los lugares de adelante. Interesante, como que a la iglesia no les gusta ocupar los asientos de adelante. O sea, pero Jesucristo dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viendo que el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. Para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. ¿Qué enseñanza, ¿no? Es que el Rey nos conoce. Conoce tu corazón y conoce mi corazón. Que a veces queremos tomar o ocupar un lugar que no nos corresponde. Y Jesucristo viendo dice, hey, les voy a dar una parábola, una enseñanza, para que te evites el ser avergonzado. Usted me dice, pastor, vamos a llegar al punto número 3 de esta tarde. Punto número 3 de esta tarde. Nunca se te ocurra ocupar un lugar que no te corresponde. Nunca se te ocurra ocupar un lugar que no te corresponde. Es que déjame decirte que va a haber consecuencias, o sea. Y vamos a pasar, como dicen los jóvenes, qué oso, vamos a pasar una vergüenza. ¿Por qué le cuento esto? Pues es que en este versículo número 3 y desde el versículo número 1 que nos dice Mateo, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, había alguien que estaba tomando un lugar que no le correspondía. Oh, sí, pastor, y ese era Herodes el Grande. El rey Herodes no le correspondía ese lugar. Y estaba sentado como rey. Por eso dice el texto bíblico en el capítulo 2, versículo 3, y oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Interesante, hay dos consecuencias que vemos aquí en este versículo que nos enseña Mateo, dos consecuencias por estar ocupando un lugar que no le correspondía a ese rey en ese momento de la historia. Primera consecuencia, dice la palabra de Dios que se turbó. Y no, ¿verdad? O sea, cuando nos cae la realidad que estamos en un lugar que no nos corresponde, dices, wow, nació el verdadero rey de los judíos y yo estoy sentado sobre su trono. Y dice la palabra de Dios que esto lo llevó a turbarse. Cuando nosotros nos turbamos es que muchas veces entramos en temor, en incertidumbre, no sabemos. Imagínate si a veces estando en un lugar que te corresponde, muchas veces dices, wow, te vas a turbar. Es parte de la vida. Pero ahora estar ocupando un lugar que no te corresponde, el rey Herodes, dice la palabra, se turbó. Segunda consecuencia que hay, no solamente el rey Herodes se turbó, dice la palabra de Dios, sino toda Jerusalén con él. Pastor, ¿y por qué Jerusalén se turba con el rey? Sencillo, porque había un rey maniático que no le correspondía ese lugar y se aferraba a ese lugar. Cuenta la historia y podemos investigar que él ya había matado hasta su esposa. ¿Y sabe cuál? Porque tenía varias. A la favorita. ¿Qué esperaba la que no era la favorita? No solamente había matado a la esposa, ya había matado a algunos hijos por tal de mantener, ¿qué? Su reino.
Esto lleva a que se turben. El rey se turbó y dice la palabra de Dios y toda Jerusalén con él. Aprendamos de esta historia del rey el rey Herodes, que no tomemos un lugar que no nos corresponde. Versículos 4 al 8, dice la palabra de Dios de esta manera: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque ahí está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y adorarle. Algunas personas, cuando entran en temor y se llegan a turbar y entran en desesperación, muchas veces no saben cómo reaccionar, ¿verdad? Que Dios nos ayude a saber reaccionar, aun si estamos ocupando un buen lugar, a saber reaccionar. Entran en temor y se turban, no saben reaccionar. Los que hemos tenido un accidente muchas veces quedamos como turbados. Pero aquí el rey sí sabe reaccionar. Y más cuando hemos tenido un accidente la primera vez, ¿verdad? Yo hace un año exactamente tuve un accidente. Nunca, casi en mis 30 años viviendo aquí en California, había tenido un accidente y me quedé así, dije, wow. Pero aquí lo que nos enseña la escritura, que el rey Herodes, aunque se turbó, sí supo reaccionar. O sea, era una persona experimentada. Y dice la palabra de Dios que lo primero que hace, reúne a los expertos en el tema. Imagínate, a los escribas, aquellos que estaban encargados de redactar la ley, la palabra de Dios, dice. Y no solamente a los escribas, a los principales sacerdotes. Este hombre, viviendo un engaño, tuvo el poder y la facultad de poder reaccionar. Segundo, al reunir a los principales sacerdotes, a los escribas, les hace la pregunta: hey, ¿es verdad que iban a ser el Cristo, el rey de los judíos en Belén? Y le dejan saber: así es. Increíble, le dejan saber que así es. Entonces lo que llega a investigar el rey Herodes, la verdad. Como lo dice Miqueas 5:2, que en la ciudad de Belén iban a ser el Cristo, el rey, el Salvador. Entonces aquí el rey reconoce, conoce la verdad. Porque muchos pueden conocer la verdad, pero no reconocen la verdad. Conoce la verdad. Que los magos traían la verdad. ¿Cuántos le huyen a la verdad, habiendo en la verdad vida eterna, libertad? Pues lo primero, su tercera reacción es que Herodes le va a huir a la verdad. Pero antes de explicar este último punto en estos versículos, vayamos al punto número 4 de esta tarde. Bien haces en poner tu futuro en Dios. Jamás se equivoca. Imagínate, cientos de años atrás, un profeta llamado Miqueas profetizó que el rey de los judíos, el salvador del mundo, el mismo Dios, el siervo sufriente, iba a nacer en la ciudad de David, en Belén. No se equivoca Dios. Hermanos, jóvenes, a veces seguir a Jesucristo no es fácil, pero yo te aseguro que va a ser de bendición. Tal vez no coseches al momento como tú quieres cosechar de tu corazón, pero vas a cosechar en el Espíritu, te lo aseguro. Y cuando llegues a 30, 40, 50 años vas a decir: Señor, si eres agradecido, y decir: gracias por haber seguido tu palabra. El Padre dijo que Jesucristo iba a nacer en Belén. El rey de ahora se empieza a indagar y dice: así es, iba a nacer en Belén. Y lo increíble que la gente no hizo caso, lo crucificó, lo mató. Y lo increíble que la gente no sigue haciendo caso, sigue buscando salvación en otra gente, en otras personas, en otra religión. Si el mismo rey se encarnó. Punto número 4. Bien haces en poner tu futuro en Dios, jamás se equivoca. Él dijo que iba a nacer en Belén, nació en Belén. Dios ha dicho que va a regresar Jesucristo como rey en caballo blanco, y en su muslo dice: el verdadero regresará. Bien haces en poner tu futuro en Dios. Él no se equivoca.
Lo tercero que hace aquí el rey Herodes al investigar, al indagar con los principales sacerdotes, con los escribas, y le dan veracidad de la verdad que cientos años atrás Miqueas había profetizado, y no Miqueas, sino que Dios le había dicho al profeta Miqueas que Jesucristo iba a nacer en Belén, y le dicen, así es, Jesucristo el rey iba a nacer en Belén. Pues imagínate, más se turba el rey. Y la tercera reacción del rey es mentir, hermanos. No vayas en contra de la verdad, pero sobre todo no vivas una vida de mentira. Alce la mano aquí el que está mintiendo. No, no se crea, no, el que ha mentido no alce la mano. Todos la tendríamos que alzar. Pues, ¿quién no? Cuando mamá te caía le echaba la culpa al hermano. No, él fue, mamá. Y tratabas de evitar el juicio de mamá, él fue. Y hasta que todos los hermanos te apuntaban, no mamá, él fue, y pues te caía la sentencia a ti. La mentira de nada aprovecha. Aquí lo que hace el rey, vuelve a traer a los magos y le dice, wow, vayan, indaguen, ya que investigó él que sí Jesucristo iba a nacer en Belén, les dice, hey, vayan allá a Belén, indaguen, investigan, ¿dónde está el bebé, el rey de los judíos? Y me lo hacen saber. Y fíjate la mentira del rey, para que yo vaya y le adore, para que yo vaya y caiga de rodillas delante del verdadero rey. Él sabía que en su corazón estaba mintiendo. El problema, hermanos, yo diría muchas veces no es que hemos mentido. El problema, hermanos, es tapar una mentira con otra mentira y practicar la mentira. Ese es el problema de lo que estaba haciendo el rey Herodes. Y bien sabemos, hermanos, como dice Juan capítulo 8, versículo 44, que el padre de mentira es Satanás, el diablo. Fíjate lo que dice Juan, el padre de mentira, él habla mentira. Vosotros acusando a los religiosos, aquellos que le enseñaban camino de hombres, una religión, y no les enseñaban la palabra de Dios. Y Jesucristo, el Rey de Reyes, los confronta de esta manera. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sencillo, porque enseñaban doctrinas de hombre y no doctrina de Dios. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Y no solo mentiroso, es padre de mentira. Se da cuenta que, hermanos, o sea, podemos fallar. Primera de Juan, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos ¿de qué? De toda maldad. Pero no podemos vivir practicando el pecado. Los hijos del diablo practican el pecado, los hijos de Dios no, porque es padre de mentira. Entonces aquí el rey Herodes mandó a traer, investigó, indagó, supo la verdad, y en vez de decir la verdad, quiere tapar una mentira con otra mentira. Tengamos mucho cuidado con la mentira, porque la mentira destruye y va acabando momento a momento. A veces pensamos que no nos va a destruir, pero así va a ser, como vemos la historia de este hombre que mintió que iba a adorar, pero más adelante mandó a matar a todos los niños de cierta edad. Ahí vemos toda su mentira. Versículos 9 al 11, dice la palabra de Dios, versículo 9 al 11. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Bien dice la palabra en capítulo 20 del libro de los Hechos, 20:35, al final Jesucristo, dicen que Jesucristo dijo, bienaventurado es dar que recibir. Fíjate lo que dice la palabra. Entonces os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pues fíjate lo que hacen estos magos, que ya les expliqué quiénes eran. Idólatras, paganos, practicantes de magia negra, pero aplican lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 35. Ellos llegaron a dar, dice la palabra de Dios. Y fíjate qué es lo que llegaron a dar. Dice la palabra de Dios que le ponen oro, incienso y mirra. Es bien importante los regalos que le dan estos magos a Jesucristo.
Eso estaba representando que el bebé que estaba en ese pesebre no era solo el Salvador, no era solo el siervo sufriente o el creador de toda la humanidad, era el Rey de reyes. Más bienaventurado es dar que recibir. Y a veces hay una generación que está tan acostumbrada solamente a pedirle a Dios. Entramos en oración solamente a pedir. Señor, dame, dame. Hay algunos que hasta, Diosito, Diosito, dame. Oh, niño Jesús. Él ya no es el niño Jesús. Si tú ves en la palabra de Dios, Él ya está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Él es el Rey. Cuando tú le pidas, no digas, niño Jesús, no. Una vez y para siempre. Y la siguiente vez que regrese va a ser como Rey. O sea, Él ya está en su trono de gloria. Estos hombres discernieron que Él era el Rey. Le ofrecen oro, incienso y mirra. Pero no solamente se trata que nosotros le demos algo material, y qué bueno, porque a veces a nosotros como seres humanos nos cuesta mucho trabajo despojarnos de lo material para darle a Dios. Pero qué bueno que tengamos esa actitud de dar, porque dice la palabra, es mejor dar que recibir. Pero no se trata nomás de dar lo físico, lo material. Fíjate lo que hicieron estos hombres. Primero llegaron y no llegaron con las manos vacías. Primero llegaron a ponerle oro, incienso, mirra. Imagínate lo que el día de hoy vale el oro, ¿no? Y este hombre vino desde lejos y le pone, pero no se quedó así. Dice la palabra de Dios. Espero que tú y yo lo hagamos constantemente. Dice que postrándose le adoraron. Wow, qué imagen, ¿no? Practicantes de otras cosas, y lo suyo no le recibió. Y dice la palabra que caen de rodillas, se postran y adoran a ese niño que era el Rey de los judíos. Y diciendo los expertos en doctrina y teología que ellos no eran judíos. Increíble la actitud del corazón, del espíritu y de la mente de estos hombres, que no llegan con las manos vacías, ofrecerle oro, incienso, mirra, y no se quedan ahí, sino que caen de rodillas. ¿Cómo llegas tú delante del Rey de Reyes? ¿O nomás lo tienes como tu Salvador, como tu siervo, como dice Marcos, para pedirle, pedirle y pedirle? Y cuando no te concede lo que tú quieres, te enojas con Él, le das la espalda. Increíble la actitud. Cuando nosotros escudriñamos la Escritura, es por eso que toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para redarguirnos, con tal de que el varón, el hombre, la mujer esté preparado para toda buena obra. Wow. ¿Qué actitud tenemos nosotros delante del Rey? ¿O solamente fue el que me salvó del lago del fuego? Cuando tú le sirves en la iglesia, no le sirves al pastor directamente, le sirves a Jesucristo, al Rey. ¿Qué le das al Rey? Ellos no llegaron con las manos vacías. Pero lo más importante, que no solamente no llegaron con las manos vacías, sino que su adoración fue una adoración razonal. El día de hoy, el apóstol Pablo, a la carta a los romanos, a la iglesia en Roma, nos tiene que enseñar, nos tiene que instar y nos tiene que decir que a Dios se le da nuestro culto razonal. Romanos 12:1, nuestra adoración razonal. Porque cuando tú razonas, yo razono, tenemos sentido común como seres humanos y sabemos que el Rey se encarnó y Él es el Rey, no yo. Él es el, le tengo que dar mi adoración, mi culto razonal. Es más bienaventurado, dice la palabra, dar que recibir. ¿Cómo está la iglesia de Cristo? Con esto voy
voy terminando, querida iglesia de Cristo. No solamente se trata de no llegar con las manos vacías, sino se trata también de una actitud del corazón, del espíritu, darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Punto número 5 y final. Y vamos terminando con esto. ¿Qué le darás al rey al finalizar el año y el próximo? ¿Qué le darás al rey al finalizar el año y qué le darás el próximo? ¿Cómo fue tu rey? ¿Cómo fue Jesucristo en el año pasado? ¿Como tu Salvador nada más? ¿Cómo fue Jesucristo en el año pasado? ¿Como tu siervo? ¿Que nomás le pediste salud, dinero y amor? ¿O también fue como tu rey? Que nunca llegaste con las manos vacías, le entregaste lo que eres y lo que tienes. Y no solamente eso, tu adoración racional. Os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque es vuestro culto racional. Nueva versión internacional, nuestra adoración racional. Si en verdad has nacido de nuevo, no se necesita nacer de nuevo para entender que Él es el Rey, como los magos paganos. ¿Cómo fue Jesucristo para ti este año que está terminando? ¿Nomás como lo describe Marcos, como el siervo? ¿Le harás espacio al Rey de Reyes? Espacio te haré, Jesús. Y dice la siguiente parte: haz lo que quieras con... Oh, wow, ¿qué fe se necesita para decir eso? Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Pues empieza como los magos a tomar a Jesucristo como el Rey. No llegues con las manos vacías. Sobre todo no llegues con un corazón y un espíritu sin adorarle. ¿Le darás al Rey lo que le corresponde? Hermanos, tenemos que aprender, especialmente la iglesia de Cristo. Porque si tú no proclamas como la iglesia de Cristo que Jesucristo es el Rey, esa sangre va a ser demandada en tus manos. Pero para que tú lo prediques como Salvador y como Rey, tienes que vivir con esa actitud que Él es el Rey. Con esto termino claramente. Al Rey, hermanos, al Rey, cuando en aquellos años había Rey, no simplemente se le honraba, pero al Rey de los judíos, al Rey de Reyes, no solamente se le honra, sino se le adora. Pero sobre todas las cosas, hermano, al Rey de los judíos se le obedece. Al Rey de todo el mundo. Porque el día de hoy hay una iglesia que yo veo que está viviendo como en el tiempo de los jueces, que dice la palabra de Dios, Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y la iglesia de Cristo está siguiendo todo, pero muchos menos la palabra. En serio, hay lugares llenos que se está predicando de todos menos la palabra. Porque seguir al Rey conlleva obediencia, conlleva poner la mano al arado y no voltear atrás como la esposa de Lot, porque te conviertes en piedra. Seguir al Rey es de valientes, porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. O la iglesia va a estar como en el tiempo de los jueces, a cada quien. No, hermanos, es lo que dice la Escritura. Lo que dice acá lo dijo el Rey. No lo dice este siervo inútil. Y si yo no predico esto, yo no soy siervo de Dios, soy siervo de la gente. Él es el Rey. Es hora que la iglesia entienda que Él es el Rey. Yo sé que a veces es difícil seguir la palabra, y más cuando se trata de alguien que amas, y puedes hasta altercar con Dios. ¿Por qué pasó? Porque a mí me ha pasado. Y no altercas con Dios, espero que no cuestionándoles, como si diciendo: Señor, pero tiene toda la actitud del corazón, pero mira, Señor, esto es bueno, mira, Señor. Pero Dios dice: pero mi palabra dice esto. ¿Quién manda, tú o yo? Y uno tiene que decir: tú, Señor. Señor, pero es que se ve bueno, es que se ve bien. No, no. Decía David en el Salmo 16, versículo 2, si no mal recuerdo,
Mi alma, dice, fíjate lo que dice David. Mi alma dijo a Jehová, tú eres el Señor, y no hay bien para mí fuera de ti. Fíjate lo que dice la palabra. O sea, tú puedes estar viendo algo bueno, pero si está fuera de Dios, no te acerques. Logra tener una fe como dijo David. Logramos comprender, me logro explicar lo que dijo David. Mi alma dijo a Jehová, tú eres mi Señor, y no hay para mí bien, no está diciendo mal, sino bien fuera de ti. Wow. Sabes que cuando yo analizo estas palabras y aún yo veo algo que para mí como que es bueno y digo, no, pero pues sí, tal vez me lo merezco, tal vez es bueno, tal vez, y empieza uno como así a cuestionar, pero veo que es como fuera de Dios, retrocedo y me hinco y digo, Señor, no hay bien para mí fuera de ti. Si eso no es de ti, aunque yo lo vea bien o me piense que no. Se necesita decir lo que dijo el salmista. Mi alma, o sea, mi corazón, mi voluntad, mis emociones, mis sentimientos, le dijeron a Jehová, tú eres mi Señor, y para mí no hay bien fuera de ti. Él es el Rey, hermanos. La iglesia debe de vivir de acuerdo a su palabra. Aunque nos parezca bueno, si salimos de la palabra, entonces tú eres el Rey y estás sentado sobre tu corazón. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Padre, gracias por la oportunidad que nos diste de escudriñar este pasaje tan hermoso, excelso. Y hoy reconocemos que este niño que nació en Belén, que es nuestro Salvador, pero sobre todo nuestro Rey, está a la diestra del Padre. Padre, gracias porque eres bueno. Yo te suplico, te clamo, te pido, oh Espíritu Santo, que nos ayudes a comprender, a entender y sobre todo a vivir que Jesucristo es el Rey, y que seamos obedientes y sumisos a tu palabra. Que nunca lleguemos a las manos vacías, con las manos vacías delante de ti. Nos has dado tanto, Señor. Gracias. Pero sobre todo que nunca lleguemos con un corazón y un espíritu vacío delante de ti, sino que aprendamos de estos hombres que llegaron y te adoraron. Y hoy tu iglesia te dice que te adoramos, que eres Rey, y ayúdanos a finalizar este año, que siempre te demos lo que a ti te corresponde. Sencilla la vida, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque en ti y solamente en ti hay bendición, pero sobre todo solamente tú mereces toda gloria y honra. En Cristo Jesús, amén. Se pueden sentar. Amén. Gloria a nuestro Señor. Gracias, hermanos, por estar esta tarde aquí en la casa del Señor, en el mejor lugar que podemos estar este domingo, aquí en su casa, glorificándole y adorándole. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Señor, te damos gracias, Señor, antes que nada por todo lo que nos has dado, Señor, por todas las bendiciones, por esta semana que pasó, Señor, y te pedimos también hoy por esta semana que va a comenzar y por este año que va a terminar, Señor, que tú sigas viviendo en nuestros corazones y que todo lo que hemos aprendido lo llevemos a cabo allá afuera, Señor, para que la gente te conozca, Señor. Señor, te pedimos por estos diezmos y ofrendas que vamos a levantar hoy, Señor, que sea para el crecimiento de tu iglesia, Señor. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.